Saludos amigos terrícolas, les habla Margaret y hoy vamos a ver el capítulo 3. Empecemos. Capítulo 3. La evolución de la transexualidad. La transexualidad es escogida por diferentes razones. Como previamente mencionado, una de las principales razones es creer poder tener sin obtener, pensando haber encontrado un atajo para así tener y disfrutar. Pero sin darse cuenta y sin advertencia, este atajo evoluciona. La gente transexual puede crecer a ver la transexualidad no solo como diversión, pero como algo más profundo como una verdadera relación de pareja. La transexualidad puede evolucionar en una persona transexual al encariñarse y o hasta enamorarse de la persona ficticia creada en ellos mismos. Esto al sentir tener compañía de alguien allí con ellos que les trae sentidos placenteros. Ese sentir es igual al que uno crece en sí mismos cuando tiene una relación heterosexual junto con otra persona. La persona transexual puede empezar a considerar sentimientos por medio del pensamiento y la simulación de tener y sentir la presencia de alguien estar allí con ellos. Este mecanismo mental de encariñarse es muy común en mucha gente en diferentes situaciones, como por ejemplo cuando alguien se encariña con su mascota, cuando alguien se encariña con la gente con quien han trabajado por muchos años, con sus compañeros de escuela, etc. Ventajas de la transexualidad 2. Lo que parece ser una de las ventajas de la transexualidad son poder ser capaz de hacer lo que quieran o se les plazca con la entidad creada y añadida en sí mismos. La transexualidad les da el comando y el control de cualquier cosa que desean hacer con su adición o nueva entidad, ya sea sexualmente o emocionalmente. Los límites parecen ser abundantes. Por medio de la transexualidad, una persona mentalmente puede manipular la nueva adición o entidad en ellos como les plazca. Por la mayor parte, hacer, actuar, reaccionar como se les antoje. En la mayoría de los casos, algo que les prenda o que les haga sentir orgullo de sí mismos, pasando sus controladas fabricadas respuestas y órdenes como si fuesen respuestas voluntarias y orgánicas de la nueva entidad, cuando en realidad la nueva entidad solo estará leyendo y actuando el papel que el director de la obra o película le ha dado a actuar y leer. Cámara, acción. De la manera que estas respuestas manipuladas se llevan a cabo o emergen en la visión del director, que es la persona original biológica, es por proyectando un probable pensar de cómo el sexo opuesto lo pensaría y respondería. Esto o como de cualquier manera el director quieran que responda. Amigo imaginario. No es raro ver a un niño tener un amigo imaginario, donde el niño y el amigo imaginario juegan, hablan, comparten y se divierten juntos. Lo que tenemos que poner atención es a lo que la mente del niño está haciendo. El niño con un amigo imaginario estará creando una entidad ficticia usando su imaginación. La mayoría de los casos, la razón o intención es para poder lidiar mejor con algo negativo o que les falta en su vida, como aburrición, la soledad, la ansiedad, la tristeza, etc. Al final del día, el niño o niña que crean un amigo imaginario lo hacen con una intención. Ciertamente es más divertido hacer cosas con más gente que siempre solos. Otra cosa que se nos pasa a ponerle atención es que el niño que crea un amigo imaginario es el que dicta qué juego jugar, cuándo hablar o de qué hablan los dos. Cuando el niño juega con su amigo imaginario, necesitará ir de lado a lado o de mentalidad a mentalidad para responderse a sí mismo o a sí misma. Esto, cuando hecho por largo plazo o tiempo, puede crear confusión al distinguir cuál de los dos niños, el original o el creado, es el verdadero y cuál es el imaginario. Muchas de las veces, después de tiempo, el niño creando el amigo imaginario puede perder parte de sí mismo por el confundir y permitir al amigo imaginario tomar control de las decisiones de la amistad. Esto haciendo al niño creador y original el segundo en control y o no líder más, sino un seguidor. Esto sucede sí o cuando el amigo imaginario es proyectado ser más fuerte o más inteligente. Si es así, entonces la personalidad y mentalidad del ficticio amigo imaginario puede tomar el control mentalmente poniéndose en el lugar del niño o niña original. Esto moviendo o removiendo a un lado y hasta reemplazando al niño niña original. Para este entonces, la mente original puede pasar a convertirse en la mentalidad ficticia. Una forma de probar y o explicar esto es cuando lo mismo pasa en la mente de la gente que miente todo el tiempo y después olvidan sus propias mentiras o lo que la verdad es. Estas personas llegan a un punto donde se confunden tanto que ya no recuerdan sus mentiras o la versión de mentiras que primero dijeron, perdiendo su camino o verdad.
olvidando cómo llegaron allí, cambiando su historia una y otra vez. Es aquí como la mayoría de la gente la descubren mintiendo. Otra manera de entender, probar y o explicar lo que pasa en la mentalidad del niño imaginario cuando el amigo ficticio toma cargo y o se le olvida al niño o niña original el quién es quién o el qué, es comparándolo a la gente que hace muchas drogas y constantemente alucina, constantemente alucina. Esta gente que hace muchas drogas y constantemente alucina, cuando están volando en su mente, empiezan a imaginar y divertirse con sus pensamientos y visiones. Me lo contó un amigo. Ellos imaginan y piensan lo que se sentiría hacer algo padre y o divertido. Cómo se sentiría o cómo sería hacer eso o estar allí, poniéndose y respondiéndose a sí mismos cuando en su mente vuelan. Imaginan o alucinan estar en esas situaciones o lugares. Al punto de después de tiempo y muchas veces volando y o alucinando, no estar seguros si ellos hicieron algo y lo experimentaron en realidad o solo lo imaginaron. Empiezan a confundir la realidad de lo que ellos han pasado con lo que solo han alucinado. De regreso a amigo imaginario. En veces el niño o niña con un amigo imaginario, al igual que con todos los niños normales, discutirá y o estará en desacuerdo con el amigo ficticio y posiblemente dejarán de ser amigos. Al menos se dejarán de hablar por un rato. La razón, pese que sea que el amigo imaginario no quiso jugar o seguir la corriente del niño original más, o dijo algo que no le gustó al niño original. Esto es por la mayor parte solo posible si el niño original está aún a cargo. Si no lo está ya, entonces la pelea fue porque al niño imaginario no estuvo de acuerdo o fue dicho algo que no le gustó. Aquí el niño original puede sentirse forzado a disculparse por lo acontecido. Muchas otras veces el niño imaginario y el niño original se combinan y se convierten en uno. Habrá diferentes variaciones como resultado de la relación amistosa de los dos. En veces el niño imaginario creará otra versión de un nuevo niño imaginario, dejando al amigo imaginario anterior atrás. Otras veces un niño creará a la vez múltiples amigos imaginarios con diferentes roles y diferentes personalidades. Usualmente un niño con un amigo imaginario crea al amigo imaginario del mismo sexo o a otro niño. Esto es debido a porque el niño busca a alguien con quien tenga cosas en común. Alguien que le guste jugar y hacer las mismas cosas y así poder divertirse más. Esto mismo comparado a lo contrario que sería escoger crear una niña por amiga imaginaria. Usualmente a los niños y a las niñas les gusta jugar y hacer cosas diferentes. Por esto mismo el amigo imaginario es usualmente del mismo sexo o género. Pero ¿qué pasaría si en vez de crear un amigo imaginario del mismo género o a otro niño, el niño creara una niña imaginaria en vez? Para empezar, no se llevarían tan bien si la amistad está basada en jugar y hacer las mismas cosas que al niño le gusta hacer y jugar. Pero al mismo tiempo se llevarían mucho mejor si se tratara de otras cosas, como es el caso de tener compañía. En caso de que no lo sepan, todo esto es mi trabajo y mi teoría y de nadie más. La compañía con una niña imaginaria puede ser llevada a un punto mucho más lejos que con la compañía del niño imaginario. Cuando se trata de una niña, el niño puede alcanzar un punto de excitación, placer, felicidad y sensación biológica que usualmente no pudiese alcanzar con un niño imaginario. Todas estas sensaciones pueden llevar a un niño a sentir una reacción normal de enlace romántico. Todo esto considerado sobrepasa y supera la compañía del amigo imaginario. O sea, a nosotros los hombres nos gusta tener amigos y nos divertimos, nos llevamos bien padre, bien chévere, como le quieras decir. Pero tan pronto llega la novia, dejamos a los amigos a un lado y nos vamos con la novia. Esto mismo pasa en la mente del niño creando una niña imaginaria. Y es por esta razón que el niño decide crear una niña imaginaria en vez de un niño imaginario en muchas de las veces. En sí, cuando un niño crea un amigo imaginario, no pasa nada. Pero tan pronto empieza a crear una niña imaginaria, ese niño puede empezar a confundir su mismo género porque la niña imaginaria en realidad vive aquí. Te explico más adelante. En sí, la compañía del amigo imaginario al más intenso punto sería como tener un hermano. Pero la compañía de una niña al punto más intenso sería como tener una novia. En conclusión, el comportamiento psicológico factual de un niño o niña teniendo y creando un amigo imaginario nos muestra que hay maneras que nuestra mente puede crear situaciones, escenarios y hasta entidades ficticias con el propósito de entretenernos, alegrarnos y o hasta beneficiarnos. Es aquí donde la explicación del comportamiento transexual en la mente es comparable a tener un amigo imaginario, borra eso, novio o novia.
Amigo imaginario es equivalente a la transexualidad. El propósito de un niño teniendo un amigo imaginario es jugar, pasar tiempo juntos, divertirse, platicar, no estar solo, etc. La función encontrada y observada en la mentalidad de un amigo imaginario, lo cual es servir un propósito y un papel que beneficie a la persona original, también existe y puede ser observada en la mentalidad de la transexualidad. En las dos mentalidades, ambas personas se dividirán mentalmente en dos. Ambas mentalidades crean y usan una entidad ficticia para interactuar con ella de cualquier manera que ellos escojan. En ambas mentalidades, la persona original asigna a su entidad ficticia el papel que seguir o actuar. Ambas mentalidades toman los mismos pasos para hacerla trabajar y sirven casi el mismo, si no el mismo exacto propósito. Ambas mentalidades traen casi el mismo, si no el mismo exacto resultado que llevará a su creador a beneficiarse del comportamiento psicológico con el que deciden interactuar, dividiéndose mentalmente en dos. Dividiéndose mentalmente en dos, toma lugar para hacer lugar o espacio para atraer a alguien extra mudándose. Esto es comparable cuando alguien como un familiar o un amigo se irá a quedar en tu casa por unas noches. Le harás lugar y lo tratarás de acomodar, dividiendo y compartiendo tu casa o lugar de estancia. Un amigo imaginario es alguien que es traído para tener amistad. En la transexualidad, alguien es traído para tener pareja. En la transexualidad, una entidad ficticia creada tomará el lugar o el papel de un novio o una novia. El novio o novia ficticia es la mentalidad creada para tener compañía, compartir romance, placer sexual, etc. El novio o novia ficticia creada da a su anfitrión lo que es necesario para cumplir con su propia biología natural sexual. Entonces este comportamiento va más allá de un fetish. La transexualidad mental de una persona es tomada como un atajo, como sustituto, como simulación para poder cumplir con la biología instintiva natural. La mentalidad de un amigo imaginario y la mentalidad de la transexualidad, ambas traen una segunda entidad en una, para llenar un vacío que ellos tienen y o les falta. Compañía, amistad, romance, gratificación sexual, al sexo opuesto, etc. Para poder hacer sus vidas más sencillas o fáciles, más excitantes, más cómodas, más disfrutables, etc. Diré con certeza que la única diferencia entre el comportamiento psicológico y o mentalidad de tener un amigo imaginario y la transexualidad son los extra pasos necesarios que deben ser tomados con la transexualidad. La transexualidad demanda estimulación mental como física y o estructural, previamente explicado en el subcapítulo llamado simulación de sentir. Aquí arriba puedes encontrar la explicación de lo dicho en un principio en las páginas 5 y 6 acerca de el cómo y por qué la transexualidad está basada en la heterosexualidad. La transexualidad está basada en la heterosexualidad porque una persona escoge interactuar con la transexualidad con el propósito de satisfacer su naturaleza instintiva, biológica, reproductiva, heterosexual. La caída de la transexualidad. El ser transexual no es verdaderamente equivalente a ser dos personas o entidades en una. Esto es lo que se crea al principio en la mentalidad transexual. Puedo tener acceso al sexo opuesto sin tener que obtener al sexo opuesto, ya que puedo sustituir su presencia pretendiendo tener al sexo opuesto aquí conmigo en mí, cambiando de mentalidad a mentalidad de hombre a mujer o viceversa. La transexualidad empieza por la entidad original pensando que por medio de la transexualidad ellos estarán trayendo a alguien con ellos, para así traerlos a vivir a su mundo, estar a su horario a su manera, para compartir la vida con ellos. Esto es hecho con la intención de simular y o sustituir al sexo opuesto de manera sexual y romántica como si fuese una pareja heterosexual normal. Como previamente mencionado, la persona transexual tiene que comportarse como el sexo opuesto y por medio de este comportamiento dar vida y o traer al sexo opuesto a ellos para estar con ellos. Esta explicación, siendo un hecho, explica la dedicación de una persona transexual contemplando y buscando la transición de género. En orden de poder sentir posesión completa del sexo opuesto, la persona transexual deberá transformarse más y más en él. Entre más se transforma en el sexo opuesto, más sentirán que el sexo opuesto verdaderamente existe. Entre más ellos se transformen, más harán su imaginación o sueño o meta una realidad. Entre más se transformen, más podrán completar la entidad añadida o el sexo opuesto, como si estuviesen construyendo parte por parte o importando de otro lugar. Como si estuvieras ordenando partes y
Ok, ya me llegó, déjala pongo aquí. ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? Al principio de transexualidad, la persona transexual anfitrión estará en control de la relación de los dos casi a toda capacidad o al 100%. Estar al 100% en la transexualidad mental o en control no es posible, porque para que la transexualidad trabaje, el anfitrión transexual o la persona con disforia de género sexual necesitarán dividirse o compartirse con la nueva entidad para que esa entidad pueda existir. Podemos decir que al principio de la transexualidad el anfitrión está a un 90 a 10% en control. 90 siendo ellos y el otro 10% siendo o yendo a la entidad añadida. Aquí es cuando vemos actos femeninos en niños o actos masculinos en niñas. Principios de ponerse ropa de sexo opuesto, jugando tosco o deportes varoniles en niñas, jugando con juguetes de niñas, en niños, etc. De allí en adelante el comportamiento puede escalar y crecer su porcentaje. Puede avanzar a 80-20, después 70-30, 60-40 y así. El problema es cuando el porcentaje empieza a ladearse mucho hacia el lado de la entidad añadida. Cuando pasa la línea de 50-50, cuando se convierte en 40-60, 30-70, 20-80, porque para ese entonces el comportamiento puede llegar a 0-100. Para ese entonces habrá problemas muy mayores. No dándose cuenta el anfitrión, entre más se transforma en el sexo opuesto, entre más rápido lo corren o lo echan para afuera. Para cuando están casi al 0-100, alguien más se movió en su casa y lo habrán dejado en la calle. Pero en sí nunca puede llegar a 0-100 porque el anfitrión, por más que se cambie, nunca se va, siempre está allí. Al final del arco iris, cuando finalmente completamente transicionado, la persona transexual se convierte nuevamente en una entidad singular otra vez. Para ese entonces no habrá más tiempo, vida o espacio compartido. Tampoco existirá la posibilidad o habilidad de extraer el placer sexual o romántico de la segunda entidad, ya que el sentirse bien y o el pensar sentir más o obtener más es solo durante el comportamiento AXA. Una vez completado el comportamiento, esto quiere decir que una vez que el comportamiento ha llegado a su límite o etapa final, la sensación de obtener cesará a existir. Juego completado, juego terminado. Una vez que todos los niveles han sido completados o conquistados y la segunda entidad ya no existe, ya no hay nadie de quien extraer, ya no hay nadie a quien dar. Ya no hay nadie con quien compartir. El propósito de la transexualidad era traer a alguien más con nosotros para extraer, compartir y disfrutar. Entonces, ya que una de las entidades se ha ido, se convertirán solteros o normales otra vez. Sí, o cuando esto ocurre, ellos se convertirán o se sentirán incompletos otra vez, lo cual quiere decir que ellos regresarán al punto donde ellos empezaron. El inesperado resultado final, después de pasar por un tan largo proceso de completamente transicionar y el no ser lo que esperaban, puede causar decepción de haber hecho todas las extremas modificaciones físicas, ser un gran error y haber hecho todo en vano, como diría Homero Simpson. El despertar a la realidad de haber hecho un increíblemente gran error puede ser muy doloroso o una gran decepción. Cuando se trata de la transexualidad, la gente avanzará con su proceso de transición porque ellos estarán ansiosos de obtener y extraer más. Esto simplemente porque hace sentido avanzar y llegar más lejos. Entre más cambien y modifiquen sus cuerpos o transicionen, entre más pueden disfrutar, extraer y obtener placer del comportamiento y la mentalidad transexual. Sin saberlo o ignorándolo, la mayor excitación de la transexualidad es durante el proceso. Es por esto que el pensamiento o la consideración de transicionar hasta el final es casi inevitable en la mente de la gente con disforia de género. En este caso, hablando de la gente transexual. La razón detrás de transicionar hasta el final es porque a un punto el no cambiar hasta el final se convierte en un estrés mental. Como si o porque si no lo hacen, no estarán haciendo lo suficiente para poder ser lo más felices que pudiesen ser. Haciendo las cosas a medias en la transexualidad significa no estar a su potencial de disfrutar. Entonces todavía hay trabajo que hacer, hay más pasos que tomar. Después de todo, no puedes totalmente disfrutar al máximo sin traer a alguien verdaderamente y o completamente aquí. En su razonamiento mental, entre más realista sea la pareja ficticia, más verdadero y completo es el placer de obtener y extraer. Arrepentimiento transexual. Mucha gente transexual, después de finalmente haber acabado con la excitación de completamente transicionar, esto es cuando ya hayan tomado pasos irreversibles como modificación física de genitales por medio de cirugías y también hormonas, serán capaces de ver claramente lo que se han hecho. Darse cuenta del verdadero costo de sus errores puede causar y causa una gran sensación de infelicidad, ya que ahora se ven en el verdadero cuerpo extraño o en el verdadero cuerpo equivocado.
O sea, una vez que se acaba el juego, ven claramente lo que han hecho. Después de toda la excitación de transicionar haya terminado, también terminará el placer y el sentirse bien. Cuando les falten las sensaciones del comportamiento, es cuando finalmente el error pega o cuando finalmente es visible. Al menos que aún estén celebrando su triunfo de llegar a su meta. Sí, o cuando hayan llegado al punto de darse cuenta o finalmente pueden llegar a aceptar sus errores y ver sus modificaciones físicas como innecesarias y o malas, habrá diferentes respuestas o conclusiones en ellos. Algunos tratarán de regresarse a su forma original. Esto es cuando vemos gente tratando de destransicionar. La gente que destransiciona no es rara de encontrar. Las podemos ver mucho en el internet, donde ellos hacen videos hablando sobre la destransición. Otra respuesta sería que en veces algunos de ellos serán neutral con el resultado de su transición. Esto es porque aún celebran y disfrutan sus cambios. Esto o porque aún no están listos para considerar estar mal o haber cometido un gran error. Todavía se están negando en su mente. Dudar admitir a sí mismos de haber hecho un gran error es entendible, ya que el destransicionar dejará cicatrices y muchas veces daño irreparable. Entonces están protegiendo a sí mismos de no querer ver la verdad. Otra posible reacción va a ser que otros, aunque a lo mejor arrepentidos, no tratarán de destransicionar. Ellos habrán caminado muy lejos y habrán pasado por mucho para regresar y empezar a caminar otra vez. Para esta gente el camino de regreso es muy largo y lejano. Por esto mismo se quedarán donde están y tratarán de construir sus vidas desde allí. Este último es cuando vemos y observamos a la gente transexual de transición completa salir con el mismo género biológico de ellos. Ahora que ya no son o se consideran de su sexo biológico, deberán estar con el ahora sexo opuesto, el cual en realidad es el mismo sexo. Si ellos se metieran o buscaran salir con el verdadero sexo opuesto, entonces automáticamente sería admitir que sus previas decisiones de transicionar o tratar de transformarse en el sexo opuesto, que la idea que son por naturaleza nacidos en el sexo opuesto, un error en naturaleza, no de ellos, fueron un error y ellos estaban totalmente incorrectos, lo cual sería doloroso, hasta avergonzante y por consecuente difícil de aceptar estar mal, ya que el estar mal trae consecuencias que pueden traer emociones negativas, depresivas, culpables, tristes, enojantes, etc. También el estar mal puede significar tener que regresarse donde empezaron. Entonces ellos mejor se quedarán donde han llegado y continuarán sus vidas. Esta decisión es la que se ve ser menos estresante disponible. La mejor respuesta disponible hasta que ésta se convierte en incómodo vivir en la mentira y tienen que enfrentar la realidad o su error. Ese es otro tipo de conclusión. Habrá otros que intentarán destransicionar, pero se quedarán en un punto medio de la destransición y la transición, recuperando algo de lo que realmente son, mientras conservando algo de lo que trajeron con ellos en la jornada de la transición. En realidad, ellos estarán dando porcentaje de regreso a su entidad original, mientras conservando un porcentaje de la entidad añadida. Ese es otro tipo de conclusión. Otros caerán en una depresión, causándoles inestabilidad que puede llevar a desafortunadas acciones y reacciones. La mayor depresión de la gente transexual que ha transicionado completamente será en silencio. Estadísticamente, después de la transición de sexo completa, esta gente transexual prefiere dejar de existir en los primeros 7 años después de terminar con su transición completa. Estos son hechos, no coincidencia. Aquí otra conclusión. Finalmente, otros empezarán una jornada donde una vez más pueden encontrar un nivel alto de satisfacción. Eso o considerar una de las opcionales reacciones previamente mencionadas. Una de las posibles nuevas jornadas una persona transexual decepcionada puede empezar es convertirse en activista para alertar y o poder ayudar a prevenir la misma decepción, error y triste final basados en su no tan rara experiencia y resultados. Aquí es cuando veremos a grupos de gente transexual tratando de decir a otros tomando el mismo o similar camino que ellos tomaron, para así ayudarles a considerar a hacer mejores decisiones de las que ellos hicieron, compartiendo sus propias historias y por medio de estas aconsejar para prevenir repetir los mismos muchas veces irreversibles errores, advirtiendo a otros que al final del arco iris no encontraron el oro prometido que buscaban. Destransición. La destransición tomará lugar, surgirá u ocurrirá una vez que la persona empiece a extrañarse a sí mismo.
Una vez que la persona biológica transicionada se sienta dejado o dejada atrás, controlado o controlada o sobreapoderado o apoderada. Si es así, decidirán romper o librarse de su nuevo opresor, la segunda entidad, la cual se ha convertido en la nueva entidad, y quieren tomar el control de ellos otra vez. La destransición tomará lugar, surgirá u ocurrirá una vez que la persona se haya aburrido de jugar una y otra vez la misma cosa, donde y cuando a él o a ella ya no les gusta donde las cosas los llevan, donde y cuando a él o ella ya no le gusta o no les gustó el resultado que encuentran al final. La destransición tomará lugar, surgirá u ocurrirá una vez que la persona no les agradan los nuevos cambios o el nuevo comienzo de las cosas. Estas conclusiones mencionadas pueden llevar a la gente de cualquier nivel transexual, principiantes poniéndose ropa, artículos del sexo opuesto, medio bajo, empezando a salir del closet, medio avanzado, empiezan a tomar hormonas, avanzado, cambiando y adoptando nueva identidad, muy avanzado, atreverse a hacer cirugías, completado, cuando ya se hayan modificado su genitalia completamente y no más operaciones disponibles, a decidir querer encontrar otro camino a seguir. Cuando esto pasa, ellos se empezarán a separar de la consideración de la transexualidad y durarán sus creencias o preferencias sexuales. Aquí es cuando al fin se atreverán a empezar a considerar posibilidades y probabilidades que antes evitaban, que no querían oír o escuchar. Dudar sus creencias sexuales de transicionar y decidir destransicionar o alejarse de la opción de transicionar, seguido toma lugar después de muchas cosas empujándolos a reconsiderar, como su propia biología, la contrainformación de sus propios alrededores, obvios aspectos en su anatomía, comparando escenarios que van y no van, largo tiempo de comprometer, sentir conflicto con respuestas de sus análisis de todos los días, como si ese soy yo, ¿por qué entonces todavía me gustan estas otras cosas? Si ese soy yo, ¿por qué solo disfruto ciertas cosas en ciertas ocasiones? Si ese soy yo, ¿por qué solo me siento así por cierto tiempo en veces y no siempre, etcétera? El dudar sus creencias sexuales respecto a la transición o no, últimamente se deberá a estar o no estar completamente decidido que la transición es lo que realmente quieren y necesitan ahora y o a la larga. También tiene que ver si todas las preguntas acerca de la opción de transicionar han sido omitidas, oídas y respondidas. Las preguntas transexuales sin responder son los hechos factuales que la mayoría de gente con disforia de género pasan sin considerar porque aún las ignoran. Las ignoran por no oírlas, por no saber que existen, ya que no saben tanto de la vida o del tema, y o porque simplemente no están listos para escucharlas. El no estar listos para considerar escuchar preguntas sin responder es porque aún no están seguros si el valor sexual proveniente de AXA o de la transexualidad vale la pena o no. O sea, no han decidido si toman el anzuelo o no, o se comen el queso o no. Depende del tiempo ignorando las respuestas no respondidas, ya se habrán hecho lo suficientemente ruidosas para decidir oírlas y así se den cuenta de la existencia de ellas y finalmente quieran escuchar o todavía no. El no querer escuchar algo que va en contra de lo que creemos o queremos es un comportamiento común en todo tipo de la gente a nuestros alrededores, como en nuestros propios hijos, amigos, esposa, etc. Esta gente no quieren escuchar la verdad o los consejos verdaderos que se les dan. Usualmente terminan perdiendo mucho tiempo pasando por malos momentos y experiencias para que al fin entiendan y o puedan reconocer sus errores. Un ejemplo relativo al cambiar creencias acerca de la transexualidad y escoger destransicionar es el razonamiento mental detrás de una persona estando en una relación de pareja no saludable y al principio se niega a romper su relación, pero después de tiempo finalmente decide romper o librarse de esa mala relación de pareja. A las relaciones de pareja no saludables son las que hoy en día se les conocen como relaciones tóxicas. Al principio una persona en una relación de pareja no saludable no quiere considerar romper o terminar es porque están agarrados a la idea de amor, metas, sueños, expectaciones y o simplemente por el placer que sienten u obtienen como el placer sexual de la relación. Una persona en una relación tóxica que no quiere dejar atrás la posibilidad o probabilidad de poder disfrutar alguna de las cosas mencionadas, es muy poco probable considerar dejar la relación atrás. En vez, estas personas decidirán escoger, considerar, buscar soluciones u opciones alternas que no envuelven terminar la relación. La gente que no es convencida de romper su relación tóxica pondrá pretextos, excusas, no mirará las banderas rojas y evitará poner atención a los consejos o comentarios negativos que otra gente les dice o comenta. La mayoría de la gente en las relaciones tóxicas que no están listas para considerar romper o terminar tratará de arreglar las cosas de un y mil maneras, incluyendo dejar pasar las cosas, culparse a sí mismos y hasta tratará de poner excusas por la falta de respeto del comportamiento de
de la pareja. Gente en relaciones tóxicas que no quieren romper y no están dispuestas a considerar terminar, seguirán aguantando malas cosas, harán sacrificios para poder seguir teniendo las cosas que les gustan de la relación. Esta gente, al igual que alguien con disforia de género, no estará lista para considerar o escuchar opiniones, opciones y o preguntas sin responder aún. Después de tiempo, muchos dolores de cabeza y no futuro estable, gente en relaciones tóxicas pueden empezar a reconsiderar su participación en su relación y dudar si quieren seguir en ella. Cuando esto pasa, esta gente estará más abierta a escuchar las razones del por qué no es bueno estar en su relación tóxica y finalmente estará más abierta a ver las banderas rojas que al principio decidían no ver. En este entonces estarán mucho más dispuestos a responder las preguntas sin responder que habían dejado en blanco al principio. Este procedimiento de razonamiento detrás de la persona en una relación tóxica que finalmente decide romper o terminarla tiene el mismo procedimiento de razonamiento al de la gente con disforia de género que decide destransicionar. La mayor relación entre el razonamiento de los escenarios comparados, la consideración de transicionar y destransicionar mentalidad y no querer considerar romper o terminar una relación tóxica después sí, es el no estar dispuesto a querer dejar ir o dejar atrás por el simple hecho de que se benefician del comportamiento, interacción y situación y o el también de finalmente alcanzar un punto de cooperación de dejar ir o dejar atrás y seguir adelante. El aguantar y pelear por lo que nos hace sentir bien es un comportamiento normal, ya sea por emociones, deseos, necesidades, expectaciones, metas, miedo a estar solos, miedo a perder beneficios de placer sexual y o amoroso, etc. Hasta que la gente en relaciones tóxicas hayan tenido suficientes malos resultados, ellos seguirán estando en esa relación, esperando que las cosas se mejoren. Todo sea para no perder o para extraer beneficios. Pero cuando ya han esperado mucho y las cosas no mejoran, sino empeoran, entonces finalmente considerarán dejar atrás. Al igual que la gente con disforia de género o con la gente transicionando, ellos evitarán a todo costo dejar atrás el concepto de la transexualidad, porque en la transexualidad encuentran cosas que les gustan como nuevas emociones, nuevas esperanzas, sueños, placer, posibilidades y probabilidades. Hasta que la gente con disforia de género se dé cuenta del verdadero costo de la transexualidad, como el irreversible daño a su anatomía biológica cuando toman hormonas que cambian y afectan su sistema reproductivo, estructura, voz, pelo y o cuando tienen cirugías de genitales. Hasta que se dejen de mentir, se aburran, se cansen de ser controlados y decidan tomar el control de su posesiva entidad añadida de regreso, hasta que encuentren lo que buscan en otro lado o hasta que se den cuenta, entiendan y lo más importante, acepten sus errores. Tardarán, gastarán y perderán X tiempo para regresar a su normalidad. El destransicionar de la transexualidad puede ser un proceso más prolongado para unos que para otros. Algunos con disforia de género dejarán o cambiarán de opinión en un periodo de tiempo más corto. Otros necesitarán mucho más tiempo y cambios antes de cambiar de opinión. Esto últimamente explica el por qué un agente transexual decide dejar la idea, concepto u opinión de la transición y destransicionar a diferentes etapas que otros, vistiéndose del sexo opuesto. La transexualidad se deriva del vestirse y disfrutar vestirse como el sexo opuesto. El vestirse como el sexo opuesto es uno de los más notables pasos que pueden y llevan a la transexualidad. El vestirse y disfrutar vestirse como el sexo opuesto usualmente viene primero o antes de la transexualidad y después evoluciona a la idea de la consideración de transicionar. Pero habrá más pasos aparte de vestirse y gustar vestirse como el sexo opuesto antes de contemplar la idea de cometerse a la transexualidad y muchas de las veces que no son notables. Habrá señales y o pistas cuando un niño o una persona estará dudando su sexualidad, tienen disforia de género o están mixteando el entendimiento básico biológico de su género sexual. Un notable, no tan notable señal o pista de un niño dudando su sexualidad puede ser cuando de vez en vez el niño, chavo u hombre hacen chistes de cosas o personas con voz, movimientos, acciones, reacciones y o con comportamientos de manera femenina con la razón, propósito y hasta excusa de que las cosas sean más chistosas y o de poder burlarse más. Dice el dicho, entre broma y broma la verdad se asoma. También cuando en veces no se dan cuenta o no lo hacen a propósito de pararse o moverse de cierta manera femenina. En este último caso de arriba, la probabilidad y posibilidad de tomar el camino de la transexualidad puede ser bajo si o cuando el acto y el tema lo pueden dejar atrás como solo chiste. Esto es, al menos que ese comportamiento de burla e imitación se convierta uno que se repita una y otra y cada vez más. Cuando la gente decide
decide hacer bromas de la sexualidad, como lo es el actuar, moverse, comportarse y sobreexpresarse como el sexo opuesto, es una manera de tocar el tema y la mentalidad sin tocar el tema o la mentalidad, o tocar el tema y la mentalidad de manera más segura, ya que lo hacen con la razón, máscara o excusa de solo ser chiste. Como quiera, aunque solamente siendo chiste, una persona haciendo chiste puede y estará accesando el territorio del sexo opuesto. Mentalmente, cruzar la mentalidad que no les pertenece por medio del comportamiento les puede llevar a la transexualidad o a la confusión de sexualidad. La razón es que aunque estén cruzando el territorio ajeno por diferente razón y solamente temporalmente, al final aún están tocando y visitando a la mentalidad ajena. Una más notable señal en la transexualidad es cuando los niños tienen inclinación de querer hacer todas las cosas que el sexo opuesto hace. Jugar con monas, juntarse y o identificarse más con las niñas, teniendo personajes favoritos que son mujer o cuando ellos son más femeninos que masculinos, etc. De allí se puede regar a empezar a vestirse como el sexo opuesto o autollamarse del género opuesto, adaptar nueva identidad, etc. Palabras, comportamientos, artículos, ropa pueden dar a la gente acceso a la mentalidad transexual. Un ejemplo de esto será cuando un niño canta mucho la canción de una artista femenina y lo hace a pasión, de manera muy femenina, o al revés, niña cantando canción de masculino muy apasionadamente masculina. Niños identificándose como niñas. Los niños con disforia de género concluirán que se identificarán más como niñas porque se relacionan más con las niñas más que con los niños. La razón de esto surge porque los niños femeninos tienen más lazos similares con las niñas que con los niños masculinos, desde gustos hasta disfrutar similares intereses en común, como la belleza, feminidad, suavidad, etc. Por todo esto, los niños femeninos se relacionarán e identificarán más con las niñas y seguido confundirán sus reacciones, gustos y relativos escenarios a ellos siendo niñas. Los gustos e intereses de niños femeninos con las niñas es debido a la propia heterosexualidad biológica, reaccionando positivamente mucho más al estar alrededor o al estar en contacto con las niñas y con las cosas femeninas que al estar alrededor o en contacto con los niños y con las cosas de niños. Los niños con disforia de género que se identifican como niñas lo hacen porque estarán en contacto directo e indirecto con las niñas por medio de las cosas femeninas, como por comportamientos, reacciones, respuestas y por medio de cosas de mujeres, como juguetes, vestidos, pinta uñas, etc. Tengo un video de por qué los niños se pintarán las uñas como niñas, si lo quieres ir a ver. Ambas cosas llevarán a la sensación de proximidad, a estar cerca en contacto con el sexo opuesto o con las niñas. Lo mismo ocurre en la mente de una niña biológica con disforia de género, pero en vez hacia los niños y a las cosas de los niños. Esto previo significa que a los niños femeninos les gustan las niñas femeninas y no los niños masculinos. Niños femeninos disfrutarán estar más cerca de las niñas y hacer cosas de niñas porque biológicamente están más atraídos y les interesan más las niñas que los niños. Este razonamiento por comportamiento es como cuando comparamos nuestros gustos, preferencias y los relacionamos más a gente de otras razas y terminamos concluyendo que no somos más nuestra raza. Eso en vez de concluir que nada más nos gustan las mismas cosas. Me gusta dormir, me gusta comer salmón, me gusta la naturaleza, soy peludo, me gusta la miel, soy fuerte, Dios mío, creo que soy un oso. Estos ejemplos, tan bobos que se oigan, tienen el mismo principio al creer ser del sexo opuesto. La diferencia es que en el ejemplo del oso está a un nivel de intensidad mucho más bajo. Por esto mismo es más obvio y más fácil de ver, responder y comprender. Cuando se trata de la sexualidad y de la biología, las respuestas de ellas pueden ser mucho menos claras, simplemente porque muchas respuestas, buenas o malas, se sentirán bien en nosotros. Esto es debido a que nuestra sexualidad viene cargada de placenteros resultados que activan nuestras sensaciones biológicas. O sea, puedes pensar en algo malo y todavía te puedes excitar sin querer excitarte porque tu cuerpo naturalmente reacciona. Sensaciones biológicas placenteras pueden confundir a niños y o a personas de todas las edades mucho más fácil que el ejemplo de ser oso o no. Biológicamente hablando, juntándose con los niños y estando en contacto con cosas masculinas no activa su biología reproductiva de la misma manera juntándose o estando alrededor y o en contacto con las niñas lo hace. A los niños les gustará estar en contacto directo e indirecto con el lado femenino simplemente por el hecho de realmente disfrutar y gustar estar alrededor de energía femenina y no porque ellos sean niñas o una de las chicas.
Niños que son femeninos y o transexuales, de hecho, pueden ser niños heterosexuales. Esto significa que en instancias niños transexuales con disforia de género y o niños femeninos no estarán tan confundidos como parece. Esta es la razón del por qué muchos de los niños que eran femeninos y niñas que eran masculinas cuando eran niños crecen a ser perfectamente heterosexuales una vez que son adultos. Esto también significa que la teoría de que los niños femeninos de transgénero o con disforia de género son niñas nacidas en el cuerpo equivocado es un mito que se puede ahora protestar. Niños femeninos transexuales o con disforia de género son niños heterosexuales respondiendo normal biológicamente a energía femenina. O sea, con esto ustedes le pueden poner un alto a esa indoctrinación o ideología escolar de que los niños necesitan tomar hormonas o que necesitan cambiarse físicamente a ser niñas cuando en realidad no lo son. Todo es psicológico. Niños femeninos transexuales o con disforia de género son niños heterosexuales respondiendo normal biológicamente a energía femenina. Estos niños solo estarán disfrutando placenteras respuestas mentales y físicas cuando en contacto con el sexo opuesto por medio de la energía femenina o presencia expresada a través de actos, artículos, sonidos, colores, etc. Más explicación y clarificación de esto más adelante en el subcapítulo llamado Sentidos Transferidos. Gente con disforia de género como los niños femeninos y niñas masculinas no son del sexo opuesto atrapado en el cuerpo equivocado. Gente con disforia de género como los niños femeninos y las niñas masculinas solo están confundiendo sus respuestas biológicas heterosexuales normales. O sea, ves como el interactuar con el niño y con la niña y relacionarse a ellos puede causar conflicto en su mente llevándolos a conclusiones erróneas. Límites de la transexualidad. Como mencionado en conclusión de atajos, la transexualidad tiene sus límites. Una limitación a transexualidad muchas de las veces tiene es la solitancia, ya que los encuentros amorosos y sexuales en los transexuales solo son cercanos a lo legítimo. La gente transexual le estará faltando vivir la experiencia sexual y amorosa de manera completa al no ser ellos 100% y al no tener acceso a alguien más al 100%. Ya que a diferencia de la transexualidad, cuando y dónde hay dos entidades dentro de una, en la heterosexualidad hay dos personas o dos entidades completas compartiendo, intercambiando, dando y recibiendo placer. La solitancia o soledad usualmente no pega al principio a la gente transexual, no tanto en sí, especialmente si la persona transexual o con disforia de género está dispuesta a sobremirar ese detallito para poder seguir teniendo acceso a su diversión y o placer. La segunda más grande limitación de la transexualidad es la limitación de acceso a completamente disfrutar. Esto debido a que cuando la relación transexual es comparada a una relación heterosexual habrá obvias diferencias, como es el tener a dos personas o entidades completas al 100% en la heterosexualidad interactuando una con la otra, en vez de una singular entidad en la transexualidad donde una persona se divide en dos entidades y cada una comparte solo un porcentaje. El tener dos 100% entidades en una relación es sin duda más satisfactorio que solo tener parcialmente una entidad y parcialmente otra. Reconocer este hecho significa tener que dejar atrás la transexualidad y empezar a buscar una relación heterosexual en vez. Algunos lo harán, otros tomarán más tiempo y otros definitivamente no la dejarán atrás. Para la gente con disforia de género que decide no dejar a la transexualidad atrás, la idea de transicionar será casi inevitable de contemplar. Las bases de este razonamiento detrás de la gente con disforia de género no queriendo dejar la transexualidad atrás son las siguientes y en no específico orden. Número 1. ¿Por qué esperar? La gente con disforia de género no querrá esperar hasta que las cosas estén en su lugar determinado, así que se conformarán por lo que pueden agarrar u obtener al momento. Número 2. La incertidumbre. Gente no dejará ir a lo que la transexualidad les da acceso por el simple hecho de temer perder lo que tienen en mano, ya que si lo dejan ir no saben cuándo lo pueden obtener otra vez. Número 3. Asegura el precio. Gente con disforia de género preferirá obtener algo allí y ahora en vez de no allí, después o nada en sí. Número 4. Acceso sencillo. Aquí la gente con disforia de género no estará dispuesta a dejar la transexualidad atrás porque ellos no querrán pagar el costo completo por la sensación y placer que ofrece el resultado de una relación heterosexual. Gente con disforia de género piensa que ellos pueden obtener las mismas sensaciones y placer en una relación transexual a un costo mucho más bajo o accesible. De regreso a limitaciones.
Las dos mayores limitaciones de la transexualidad son el no poder ser capaces de estar completamente presente cuando reciben, dan, comparten e intercambian, y el estar solitario por no poder completamente tener a alguien más presente para compartir, intercambiar, dar y recibir. Entonces, el tener limitación en la transexualidad de soledad o solitud y limitación de acceso por no poder completamente disfrutar a una segunda entidad al 100%, como lo es posible en la heterosexualidad, esto lleva a la persona transexual a considerar que algo no está bien. A este punto, gente con disforia de género puede tomar este resultado como oportunidad de dejar atrás y alejarse de la transexualidad y del placer detrás de esta, o no. Si o cuando aún no están dispuestos a dejar la transexualidad atrás, la persona con disforia de género o transexual concluirá que debe traer su entidad añadida al 100% en vez, para así hacer las cosas bien. ¿Qué es el 100%? 100% es una entidad completa. La entidad añadida en la transexualidad, siendo un porcentaje solo determinado por el anfitrión, el porcentaje de esta entidad añadida puede incrementar o disminuir. Explicación de esto en la caída de la transexualidad. Entre más alto el porcentaje en la entidad añadida es, más real la entidad añadida puede convertirse. Entre más porcentaje en la entidad añadida es, más la entidad añadida puede existir. Debido a esto, transicionar o convertirse en el sexo opuesto más y más es la forma de resolver el problema de restricción de completamente poder disfrutar a la segunda entidad al 100%, como lo es posible en la heterosexualidad. En otras palabras, el transicionar es la manera de compensar la falta de beneficios y resultados en la relación transexual cuando es comparada a los beneficios y resultados que ofrece una relación heterosexual. Entonces, para tirar esta barrera de limitación de acceso, la entidad añadida deberá convertirse a 100%. La única manera de hacer esto sin dejar la transexualidad atrás será completamente transicionar en el sexo opuesto. Transicionar completamente en el sexo opuesto será el tractor necesario para derrumbar la barrera de limitación entre ellos y su placer de sensación completa. Pero transicionar completamente en el sexo opuesto solo hará la limitación de solitud más fuerte, porque si una entidad se convierte en 100%, la otra desaparece y solo es una otra vez. Gente transexual necesitará lidiar con dos mayores limitaciones: una, completo acceso, y dos, soledad. La mayoría de los transgéneros lidiarán con la limitación de placer primero y después lidiarán con la soledad, pero en sí lo pueden hacer a cualquier orden. Aquí una vez más otro chance de dejar atrás la contemplación del comportamiento y mentalidad transexual. Pero si aún no la toman, entonces una de las más comunes maneras de lidiar con la limitación de soledad es tener actualmente a alguien allí con ellos. Gente con disforia de género, quienes no están dispuestos a dejar ir o atrás la opción de la transexualidad, lidiarán con la limitación de soledad encontrando gente similar con quien ellos pueden identificarse y juntarse. Usualmente otra gente transexual o cualquier gente LGTB, etc. Así ya no estarán solos si hay alguien ahí con ellos. Gente con disforia de género, quienes no están dispuestos a dejar ir o atrás la opción de la transexualidad, lidiarán con la limitación de soledad tratando de encontrar soporte, simpatía, aceptación, confirmación, celebración, etc. de familiares, de redes sociales, gente de diferentes lugares, etc. Porque si ellos tienen soporte, confirmación y aceptación por sus decisiones, ellos tomarán esto como la gente diciéndoles que no hay nada mal con sus decisiones transexuales, traduciendo esto mismo en que no hay necesidad de cambiar, así que no más soledad o solitud. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente LGTB se ponen tan defensivos cuando no estás de acuerdo con ellos? Esta es la razón. Gente con disforia de género, quienes no están dispuestos a dejar ir o atrás la opción de la transexualidad, lidiarán con la limitación de soledad teniendo como pareja a alguien que pueda encajar con su narrativa transexual. Alguien que encaja con la narrativa transexual de la persona transexual es alguien del mismo género biológico. Una persona del mismo sexo que es heterosexual. Puede permitir a la persona transexual dar a su añadida entidad 100% y también no estar solitarios. En veces, gente transexual también serán pareja con otra gente transexual del mismo género biológico, porque podrán hacer y disfrutar las mismas cosas juntos. Este tipo de relación de pareja seguido no funciona, porque cuando se trata de sexualmente interactuar, las condiciones de esta interacción causan fricción. Los dos transexuales interactuando uno con el otro necesitarán tomar turnos cambiando a su mentalidad biológica heterosexual, pero al mismo tiempo no en realidad, porque el otro transexual no es realmente el sexo que claman ser, entonces en realidad estarán siendo homosexual, pero al mismo tiempo teniendo que actuar heterosexual.
Si alguno de los dos transexuales hubiesen querido ser heterosexuales, ellos hubiesen estado con el sexo opuesto desde el principio. Aparte de esto, en ese momento íntimo, el tenerlo con una persona del sexo opuesto sería mucho más placentero, ya que no estarían lidiando con una imitación o con una copia. Sorprendentemente, entre paréntesis, pero actualmente la persona que más encaja con la narración heterosexual, cierra el paréntesis. Sorprendentemente, una persona transexual en ocasiones tendrá como pareja a otra persona transexual del sexo opuesto biológico, haciendo esta relación ser heterosexual combinada con una relación transexual. O sea, el hombre se viste como mujer y la mujer se viste y actúa como hombre. El razonamiento de una persona transexual teniendo como pareja a una persona transexual del biológico sexo opuesto vendrá de encontrar 4 cosas beneficiarias. 1. No dejar la transexualidad. Número 2. No borrarse completamente de existir. Número 3. Derribar la limitación de soledad. Número 4. Ser capaz de estar completamente presente al absorber, intercambiar, dar y recibir. Algunos de estos beneficios pueden ser encontrados siendo pareja con las otras opciones anteriores mencionadas, pero al parecer solo unas de estas 4 cosas en cada opción y o parcialmente. Transexuales que salen o son pareja con otros transexuales del sexo opuesto biológico lo hacen porque encuentran la forma de derribar la limitación de soledad, pero también, a diferencia de las otras opciones de pareja, también pueden disfrutar más su propia biología sexual. Por medio de la transexualidad del sexo opuesto, la heterosexualidad de cada transexual puede estar más presente para absorber, intercambiar, dar y recibir. Esto es posible porque cada transexual puede usar la transexualidad del sexo opuesto como medio de dar o añadir porcentaje al lado biológico anfitrión, que ha sido reducido a muy bajo porcentaje, casi cero, al tratar de maximizar la segunda entidad añadida para así completamente traerla a la realidad. Ambos transexuales del sexo opuesto biológico que son pareja, mentalmente se pondrán a sí mismos en el lugar mental y físico del sexo opuesto transexual, el cual puede nivelar los beneficios y la intensidad sin límites de la heterosexualidad. Y lo más importante, haciéndolo sin dejar la transexualidad atrás. Transexuales saliendo con otros transexuales del sexo opuesto biológico parece ser la solución perfecta para beneficiar a todos los lados. En algunos casos lo puede ser, pero el problema con esto es que si a uno de los dos o a los dos transexuales no les gusta tener este tipo de relación, porque a uno de los dos o a los dos transexuales no les convence el otro transexual del sexo opuesto con quien están en una relación ser la entidad que claman ser. Esto debido al no encontrar a la pareja transexual de sexo opuesto ser lo suficientemente femenina o creíblemente ser suficientemente masculino. Esto puede reducir su nivel de intensidad en la intimidad. Eventualmente uno de los dos o los dos transexuales del sexo opuesto que son pareja, si es que se quedan en la relación por estar en contacto con lo que querían obtener y buscaban tener desde el principio y a la misma vez estar en contacto o conectados con su lado anfitrión, uno de los dos o los dos transexuales pueden empezar a regresarse a su biología heterosexual. Escuchaste bien, esta es la solución de la transexualidad en gente o la cura. Con tiempo estando en esta relación, realizarán que será mucho más fácil y tomará menos tiempo ser heterosexual o ellos mismos desde el principio. Entonces, en vez de estar jugando tanto, oh, yo soy mujer, tú eres hombre, y vamos a hacer lo mismo cuando, ok, yo voy a ser hombre, tú eres mujer, y los dos nos beneficiamos igual manera sin tanto teatro. Se darán cuenta que ya tienen los requisitos necesarios para completamente disfrutar y acceder sin limitación con su pareja y ya no tienen que modificarse a sí mismos para absorber, compartir, dar y recibir. Al menos que se separen porque ya no pueden más con la relación. Al menos que se separen porque no les gusta la relación. Al menos que se separen porque son más fieles o están más enamorados con su propia relación transexual, física y mental en ellos. Esto es debido a que, acuérdate, la persona transexual no solo pretende tener a la pareja del sexo opuesto en él, sino la pareja ideal. Ellos la pueden proyectar como ser la mejor pareja o más mejor pareja que la pareja con la que están al momento. Al menos que se separen porque tienen otras tendencias sexuales como la homosexualidad u otros problemas mentales sexuales y no solo son transexuales. A la gente con disforia de género sí les gusta su propia biología, pero les gusta más la biología del sexo opuesto porque les atrae más. Resumen, teniendo limitaciones en la transexualidad, previene a la gente con disforia de género disfrutar sus encuentros sexuales y románticos al potencial completo.
Teniendo limitaciones en la transexualidad es el por qué la gente con disforia de género siente la necesidad de transformarse o transicionar más y más en el sexo opuesto. El propósito de la transexualidad es sobrepasar el proceso necesario para que la segunda entidad participe. La transexualidad intenta sustituir el beneficio y el resultado que ofrece el acceso a una relación heterosexual. La transexualidad altera el orden del proceso necesitado para un encontramiento sexual y romántico heterosexual. La transexualidad está basada en la heterosexualidad porque aunque la persona que es realmente transexual se comporte, clame y en muchas ocasiones insista una y otra vez creer ser el sexo opuesto, ellos estarán persiguiendo, deseando e interactuando sexual y románticamente con un resultado de un encontramiento heterosexual. Antes de seguir, ¿por qué la gente transexual tiene que insistir ser el sexo opuesto tanto? Por 5 mayores razones y no en específico orden. Una vez más, todo esto yo lo escribí, nadie me ayudó, todo esto lo puse yo junto y se lo estoy regalando a ustedes. Esta es la primera ocasión que esta explicación y esta teoría es traída hacia el mundo básicamente. Número 1, como previamente mencionado, no quieren tener objeciones a su decisión por comportamiento, ya que las objeciones hacen las limitaciones ser existentes y o subrayadas. Número 2, tienen que insistir, si no lo hacen no lo creen. Y si no lo creen, su entidad añadida no realmente existe. Y entre menos real su entidad añadida de el sexo opuesto sea, menos placer el anfitrión podrá acceder, tener, extraer o absorber al momento de interactuar sexual y emocionalmente con su añadición. Número 3. El no hacerlo sería no apoyar o no estar del lado de su pareja, dar la espalda o traicionar a él o a ella. Número 4. Si no lo hacen, están mal. Entonces de regreso, no más por ese camino, lo cual significaría dejar la ideología transexual ir. Número 5. Insiste ser el sexo opuesto porque en realidad cree que el sexo opuesto existe en su cabeza. Al brincar de una mentalidad a la otra y estando en el modo de la mentalidad del sexo opuesto, esta responde: ¡Hey! ¡Estoy aquí! ¡Sí existo! De regreso al tema. Como lo es en todas las cosas en la vida, habrá variantes en la transexualidad. La pregunta es, ¿qué pasa con la gente que está en medio del transgénero, que no se atreve a dejarse ir de lleno en él, pero al mismo tiempo no quiere dejar ir a su disforia de género atrás? En algún lugar en medio de la mentalidad y el comportamiento transexual, habrá gente que se quedará en un cierto punto y no avanzará o estará dispuesta a retroceder y dejar atrás lo que pueden mental y físicamente obtener por medio del transgénero. Esta gente que decide quedarse en un cierto punto cercano de en medio de la transexualidad suele estar en esta estación o lugar por un siempre variante indefinido tiempo. Gente semitransgénero son gente que parcialmente visitan o interactúan con la transexualidad y al mismo tiempo visitan e interactúan con la heterosexualidad. Sorprendentemente, mucha de la gente semitransgénero se consideran a sí mismos ser heterosexuales. Semitransgéneros. Los semitransgéneros es gente que vive o hace la transexualidad cerca de medio tiempo, mientras casi a tiempo completo viven como heterosexuales. A la gente semitransgénero les gusta vestirse, hay niveles en todo, y disfrutan pretender de ser del sexo opuesto, pero no claman ser el sexo opuesto. Por esto mismo, seguido, esta gente no busca o buscará la completa transición al sexo opuesto o no transicionará mucho en lo absoluto. Una persona semitransgénero es cualquier persona que muestra algún control y restricción en su disforia de género. En veces es porque su disforia es en el lado ligero a mediado. Usualmente semitransgéneros por la mayor parte solo disfrutan vestirse como el sexo opuesto y pretender ser el sexo opuesto en privado. ¿Algunas veces has visto gente ser descubiertos vistiendo ropa del sexo opuesto debajo de su ropa heterosexual? Hay un video que he visto donde un señor mexicano con su sombrero, camisa vaquera o de cuadros y sus pantalones mezclilla y botas es parado por la policía. Y la policía al revisarlo le levantan la camisa, se la sacan del pantalón y se le ve la tanga roja al señor. Y pues la policía se empieza a reír, obviamente. Ese video lo puedes encontrar en internet. Eso es de la gente que te estoy hablando. O durante específicos eventos como fiestas de transvestis, en la intimidad, durante la masturbación, etc. La gente semitransgénero es seguido confundida como gente homosexual estando en el ropero o estando en el closet.
Cuando la gente tiene disforia de género sexual a un alto nivel, o cuando esta gente está pasando cercas por el medio de esta, donde los que se han situado o quedado permanentemente están, en veces pequen estar en el closet. Pero esto sería más porque ellos no son personas situadas allí. En la mayoría de los casos, los semitransgéneros situados, gente con disforia de género de nivel bajo medio a medio que aún se consideran heterosexuales, no les gusta casi nada a nada el mismo sexo, lo cual significa que no están en el closet. Para ser más específicos, el estar en el closet o no depende de qué tan lejos la gente con disforia de género estén dispuestos a llevar su sexualidad. En veces la gente semitransgénero tratará de tener intimidad con el mismo sexo para así poder expandir su gozo pretendiendo ser el sexo opuesto. Pero esto causa conflicto en ellos ya que a ellos no les gusta la biología del mismo sexo. Ellos participarán parcialmente en la transexualidad o son semitransgéneros porque a ellos les gusta mucho la biología del sexo opuesto. Tanto que inconsciente y conscientemente, para tener acceso y constante contacto con la biología del sexo opuesto que heterosexualmente están muy atraídos, tratarán de capturar, colectar y hasta ser anfitrión de ellos mismos. Todo con el propósito de poder disfrutar al sexo opuesto lo más posible y o tanto como deseado. Semitransgéneros y verdaderos transgéneros son gente heterosexual que colectan, capturan y anfitrionan al sexo opuesto en ellos mismos, para de esta manera poder disfrutarlos lo más posible teniéndolos al alcance para acceso a cualquier momento y utilizar al sexo opuesto para sexual y emocionalmente satisfacer su propia biología heterosexual. ¿No es esta la razón por la que la gente se casa? Le ponen un hijo para que no se les vaya el novio o la novia, porque les gusta mucho estar con ellos. El resultado que la persona semitransgénero persigue puede ser obtenido de dos maneras. Una, estar enamorado en la relación heterosexual con el verdadero sexo opuesto que satisface su biología heterosexual todo el tiempo, tanto necesario o posible. Esta opción es la que usualmente deja a tener familia. Número 2. Por medio de mental y físicamente añadir y crear a una entidad ficticia en ellos, para así dar las características deseadas en su pareja ideal del sexo opuesto. Dar el papel de pareja heterosexual con propósito de alcanzar satisfacción emocional y física. En otras palabras, dar a la entidad ficticia el papel de novio o novia. Semitransgéneros son gente que no devotan a seguir los mismos pasos de la misma manera que lo hace una persona completamente transexual. Semitransgéneros no dejan su heterosexualidad atrás porque a ellos les gusta el sexo opuesto y no el mismo sexo, ya que no son homosexuales. Semitransgéneros estarán un pie dentro de la heterosexualidad y un pie afuera, un pie dentro de la transexualidad y un pie afuera. La explicación de la mentalidad y el comportamiento semitransgénero es la información faltante y complementaria del comportamiento psicológico llamado autoginefilia. Autoginefilia, aunque sería mejor llamada semitransgénero, es una mentalidad y comportamiento categorizado diferente de la transexualidad. Pero en realidad, la mentalidad y el comportamiento de autoginefilia o semitransgénero tiene el mismo concepto y fundación que el comportamiento y mentalidad transexual, siendo aún no completamente entendido la mentalidad y el comportamiento de autoginefilia, ahora semitransgénero, y la transexualidad son ambos basados en la misma creencia y o propósito, solo que a un punto se dividen de una y otra. Aunque hasta ahora no ha sido establecido o reconocido en la psicología de 2025 la diferencia entre las dos mentalidades en personas transexual y semitransgénero, es que en previamente autoginefilia una persona semitransgénero no es sobreapoderada o cesa total control a su entidad ficticia añadida. Esto significa que una persona semitransgénero no da más del 50% control o poder a su entidad añadida, por lo cual la entidad añadida no tiene el derecho de hacer decisiones sin el anfitrión. El no darle poder de decisión a la entidad añadida, refiriéndome a un hombre biológico que es semitransgénero, es porque la masculinidad en él es más fuerte que la personalidad dada al lado femenino fabricado. Esto más que nada es porque el semitransgénero anfitrión en su mente lleva una relación basada más tradicional, donde el hombre es el líder y la mujer le sigue. Esta relación tradicional muchas de las veces es reforzada en el anfitrión después de cesar control a su entidad femenina añadida y terminar a arrepentirse de hacerlo.
Como por ejemplo algunos de estos hombres biológicos semitransgénero que llevan una relación tradicional intentarán estar con el mismo sexo al cesar control a su entidad añadida, pero para ellos en ese momento, porque ellos se consideran ser heterosexuales, este encuentro sería tener a su mujer con otro hombre. Aparte de no gustarles el sabor, odor y muchas veces el dolor, hombres fuertes tradicionales no toman a la ligera compartir a sus mujeres. Existen testimonios de hombres biológicos transvesti que salen con mujeres y se identifican como heterosexuales, entre paréntesis, hombres semitransgénero. Ellos disfrutan vestirse de mujeres al tener sexo heterosexual con sus novias o esposa. Esto debido a que en ese momento esos hombres semitransgénero estarán mentalmente disfrutando a dos mujeres a la vez. Si la mujer actual de él se mete con la mujer mental, no habrá problema, ya que ellas están con él y no están siendo compartidas con otro hombre. Hombres biológicos semitransgénero irán tan lejos como llamarse lesbianas para simplificar la explicación de su comportamiento. El hecho de que hombres transvestis heterosexuales existan u hombres semitransgénero que salgan y tengan relaciones con el sexo opuesto, que no clamen estar en el género equivocado y que no busquen transicionar mucho o casi nada, indica y refuerza la teoría y explicación AXA o acercamiento alternativo, atestiguando y especificando que la transexualidad de una persona trans o semi-trans está basada en su propia heterosexualidad, porque en ambas mentalidades, transexualidad y semitransgénero, añaden y usan la fisiología del sexo opuesto en sí mismos para satisfacer su biología heterosexual reproductiva instintiva de manera alternativa. En palabras más directas, usarán la anatomía del sexo opuesto para así poder satisfacerse sexual y emocionalmente. La gente que busca transicionar de manera completa es porque su disforia sexual o de género aún no están bajo control. Su instinto reproductivo está mal ubicado, están confundidos por la falta de información o aún no han determinado si el comportamiento puede ser bueno o malo. Por esto mismo le darán mucho control y se dejarán llevar por el comando de su entidad ficticia. Consciente e inconscientemente se someten a su disforia sexual o de género con la idea, con el propósito y con la meta de poder acceder el placer más alto posible. El querer o buscar el lugar más alto posible es un estado mental normal la mayoría de la gente tiene con cualquier cosa que hace. No hay nada mal con esto. Si hacen maquillaje, lo quieren poner como modelo. Si hacen pesas, quieren ser el más musculoso. Si quieren competir, van a ser el número 1. Aunque al mismo tiempo, cuando la gente mal implementa este estado mental normal de buscar llegar a obtener el lugar más alto posible, es aquí cuando encontraremos la explicación del por qué la gente termina con diferentes conclusiones. Es como cuando hacemos matemáticas, si añadimos o restamos un simple número mal, el resultado de la ecuación será muy diferente del correcto. Entonces, en resumen, la diferencia entre una persona trans y una semi-trans es que las personas completamente transgénero se quieren transformar en el sexo opuesto por la razón de submitirse a su disforia sexual o género de lleno. Al contrario de la gente semi-trans que no darán su entidad ficticia añadida más control o poder del que ellos mantienen. Uno de ellos glorifica y se hinca a la gratificación sexual y el otro mucho menos. A ninguno de los dos les gusta el mismo sexo, pero si su entidad ficticia sí y el anfitrión está bajo del control de esta y o el anfitrión quiere hacer la entidad ser real, entonces el anfitrión tolerará la participación del mismo sexo. Final de capítulo 3. Capítulo 4 se llama Sensaciones transferidas. Aquí entramos aún más a fondo y más en detalle en cómo la mentalidad transexual funciona en la mente de la gente transexual de todas las edades, de niños, adultos y hasta gente grande que claman ser en realidad una niña de 7 años o 8 años atrapada en un cuerpo de un señor de 65 años, un pervertido. ¿Ok? Les habló Mare. Hasta la próxima, terrícolas.